¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Permíteme presentarme. Mi nombre es el doctor Alfredo y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es acerca del análisis de gases arteriales para poder evaluar principalmente los trastornos ácido-bases, y dentro de esos también vamos a desarrollar ejercicios clínicos. Así que vamos a comenzar con esta bonita clase el día de hoy, ¿sí? Entonces, para comenzar, una primera parte inicial, ¿sí? Una primera parte inicial es acerca de generalidades del análisis de gases arteriales, ¿sí? Entonces, ¿de dónde he extraído, Doc? ¿De dónde me saca esta información tan importante, tan relevante? Lo he sacado principalmente de diversos artículos y también de UpToDate, que es una plataforma donde tú puedes obtener básicamente información actualizada, ¿ok? Y acá nos hablan de la gasometría arterial. Desde el mismo nombre nos están informando de que el análisis de gases arteriales o gasometría arterial lo que evalúa es principalmente gases, ¿ya? Gases. ¿Pero qué gases, Doc? Gases en su forma libre, ¿ya? Es lo que va a evaluar. ¿Por qué, Doc? Porque existen gases que están unidos. Por ejemplo, el oxígeno muchas veces está unida a la hemoglobina. Entonces, muchas veces esta oxihemoglobina no se puede medir porque está unida directamente el oxígeno a la hemoglobina. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, Doc, es la oxihemoglobina, ¿no? Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, que es la oxihemoglobina, está en un 98%, ¿ya? Pero ese 2% es el oxígeno libre, ese es un gas libre, eso es lo que permite ver el análisis de gases arteriales, aquellos gases que están en su forma libre, principalmente. Ya eso tienes que tener en cuenta. Cualquier gases, ya sea el oxígeno, ya sea, por ejemplo, Doc, el CO2, ya sea el bicarbonato, ¿no? Cualquiera de esos en su forma libre va a permitir medirse como tal, ¿sí? Y acá te muestro una definición teórica que dice muy bien también el artículo. Las gases arteriales, la gasometría arterial es una prueba que nos permite ver los gases disueltos que están en la sangre de manera libre y que va a ser interpretado a través de una máquina, que es el gasómetro. Esta maquinita que tú puedes ver aquí es el gasómetro que al final te permite interpretar esta cantidad de gases que tienes en su forma libre, ¿ya? Ahora, obviamente vas a tener, y eso lo voy a poner como cuidado, ¿sí? Cuidado. ¿Por qué? Porque por más de que tú vayas a interpretar en esta maquinita, puede llevarte a lo que se llama errores. Y errores sobre todo, ¿por qué, Doc? ¿Por qué son cometidos los errores o la mala interpretación de estos gases arteriales? Porque en el momento de la extracción de sangre puede llenarse, por ejemplo, de burbujas, las mismas extracción de sangre. Imagínate, en el aire que tenemos, oxígeno, CO2, entonces eso se puede mezclar con el oxígeno y CO2 de nuestra sangre y puede llevarte a errores. Entonces eso es algo que tienes que tener mucho en cuenta. Por más de que existe una máquina muy sofisticada, muy cara, de última generación, siempre te puede llevar a errores y eso tienes que tenerlo mucho en cuenta. ¿Ya, muchachos? Por si acaso. Ahora, muy bien. La pregunta del millón sería, Doc, ¿y qué nos permite valorar el análisis de gases arteriales? ¿Yo para qué lo saco ya? Mira, entonces vamos a poner para qué te sirven los gases arteriales. Los gases arteriales te va a servir para medir, vamos a ponerlo acá, la valoración de oxígeno, la oxigenación básicamente que hay en la sangre. ¿Qué más te va a permitir? El famoso recambio gaseoso. También te va a permitir el recambio gaseoso. Valorar el recambio gaseoso. También te va a permitir valorar la ventilación alveolar, ¿sí? Principalmente con lo que se conoce como la gradiente alveolo arterial, ¿ya? Y también te va a permitir, y lo principal, creo que por lo que todos estamos aquí, es porque te permite valorar el famoso estado ácido, perdón, el estado ácido base. ¿Sí? El estado ácido-base, ¿sí? Lo que son los famosos también considerados trastornos ácido-base. Eso es lo que te permite evaluar. Pero ojo, y lo dejo en cuenta, no solamente es ver si es que, Doc, el ácido, ¿cuál es? El hidrogenión. Y la base, el bicarbonato. No solamente eso, muchachos, sino que también te permite evaluar el estado de oxigenación que tienen dentro de la sangre. Por lo tanto, también tú puedes detectar en un paciente si es que se encuentra en una hipoxemia o una hipoxia.
o incluso insuficiencias respiratorias agudas. ¿Por qué, Doc? Porque te permite evaluar el grado de oxigenación que tienes en la sangre. O sea, tan sofisticado, es un AGA, es una prueba súper rápida que sale en unos 10, 15 minutos que te permite evaluar parámetros agudos. Ahora, para poder recalcar nuevamente a lo que estamos tocando. Doc, ¿y a quiénes indico, a quiénes les tomo la gasometría arterial? Entonces, ya te había mencionado principalmente para aquellos que quieres evaluar las alteraciones ácido-bases, ¿sí? Principalmente es esos. Aquellos que quieres evaluar la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, ¿no? Ahí te estaba mencionando. Aquella que quieres evaluar las respuestas a intervenciones terapéuticas. Por ejemplo, Doc, ¿cuáles son intervenciones terapéuticas? Uno de los casos muy frecuentes, y de hecho el trastorno ácido más frecuente es la acidosis metabólica, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en la acidosis metabólica, una de las causas es la famosa cetoacidosis diabética, ¿ya? A los pacientes con cetoacidosis diabética, que lo habrán visto mucho los chicos de endocrino, usualmente tienes que darle una terapia, ¿sí? La terapia clásica de los pacientes con cetoacidosis diabética es sobre todo la terapia LAIC. Doc, ¿cuál es la terapia like? Para ir enterándome un poquito. Tienes que darle L de líquidos, pues, tienes que darle líquidos. Y que tienes que darle insulina. K, que tienes que corregir el potasio. Y E, tienes que valorar los otros trastornos hidroelectrolíticos. Todo esto es parte de la terapia de los pacientes con cetoacidosis diabética. Estos pacientes, la cetoacidosis diabética, para que sepan muchachos, es una complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Y de la tipo 1 también. Ahora, Doc, entonces me está mencionando de que el AGA, el análisis de gases arteriales, me permite evaluar cómo va respondiendo. Claro, porque una vez que tú le das la terapia like, el paciente va a ir corrigiendo esas alteraciones ácido-base y de esa manera vas a ver la respuesta en su medio interno del paciente. Por eso que también te sirve para evaluar las intervenciones terapéuticas respectivas. ¿Qué más te dice? Doc, también te sirve para poder evaluar la detección o cuantificación de los niveles de hemoglobina anormales. Claro, y dentro de esas hemoglobinas anormales, que solamente algunas máquinas las detectan, son por ejemplo la carboxihemoglobina y el otro es la metahemoglobina. ¿Ya? Usualmente estas son muy afín al oxígeno y no logran cederlas, ¿ya? Se quedan pegadas al oxígeno. Y para poder evaluar las emergencias agudas, ¿no? Dentro de esas, la cetoacidosis diabética es una de ellas muy importante. ¿Ok? O sea, esas son indicaciones en quiénes indicar básicamente la gasometría arterial. Ahora, Doc, estas son generalidades que me está comentando, ¿no? Cosas que tengo que tener en cuenta, quiénes sacarlos, a quién no, por qué lo saco, por qué lo pido. Y Doc, ¿a quiénes no debo de sacar? O sea, ¿a quién estoy prohibido yo sacarle un AGA? Porque de repente me mandan en el hospital, le dice interno o le dice alumno, vaya a sacar un AGA a ese paciente. Y tú dices, Doc, el Doc Alfredo me dijo que existen contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas es ni fregando le saques. Relativas como que piénsalo, pues. O sea, tienes la chance de pensar si es que le sacas o no. Pero igual son contraindicaciones. Pero las absolutas, nunca las saques. ¿Y cuál es esa absoluta, Doc, que tengo que tener en cuenta o le tengo que tener miedo? Aquel que tiene una prueba de Allen o de Allen anormal. Y la pregunta del millón es, Doc, ¿qué es esa prueba de Allen o el test de Allen anormal? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. No quiero que nunca te olvides de esto porque este es un error médico, muchachos. Lamentablemente, este test de Allen es algo que en la práctica diaria no todos lo realizan, ¿ya? Y soy uno de ellos que en su momento no lo realizó porque lo veía como algo extra. Decía, no, voy a sacarle su vaga directamente y ya, y basta. No, pero es una contraindicación absoluta. Y a partir de eso, cuando ya te das cuenta de la importancia de este test, sabes de que el paciente que tiene un test de Allen anormal no debería sacarle por nada del mundo este, un gas arterial, ¿no? Una prueba de AGA, por si acaso, ¿ya? Luego, ¿por qué? ¿Por qué, Doc? Para que me des una pista, porque el test de Allen te permite asegurar, voy a colocar, asegurar la circulación colateral, ¿ya? Eso es lo que te permite el test de Allen, asegurar la circulación colateral,
Ya lo vamos a ver más adelante y me vas a entender el por qué. Otra cosa, Doc, ¿en cuáles más es absoluta? Aquellos que, por ejemplo, en el sitio de donde vas a sacar la muestra, como puedes ver en esta imagen, imagínate que estás sacando acá de la arteria radial, en este dibujito de la parte superior, y imagínate que tiene una infección, pues, ¿no? Una infección en el sitio de punción. Obviamente esto está contraindicado, es una infección local, ¿ya? Aquellos que, por ejemplo, tienen una malformación arteriovenosa, a esos tampoco le vas a sacar un AGA, pues, ¿ya? Aquellos que tienen, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas previas en el sitio de punción, a ellos tampoco le vas a sacar, pues, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que tienen enfermedades vasculares periféricas y aquellos que tienen un fenómeno de vasoespasmo, y esto lo voy a colocar de otro color, que es el fenómeno de vasoespasmo, conocido como el fenómeno de Raynaud, pero con vasoespasmo activo, ¿ya? Porque cuando el vasoespasmo no es activo, ya es considerado como un relativo, ¿ya? Si el vasoespasmo, el fenómeno de Raynaud, el vasoespasmo está activo, absoluto, ¿ya? Es decir, que hay una vasoconstricción en cualquier momento, está activo su enfermedad. Pero si el paciente tiene el fenómeno de Raynaud, pero su vasoespasmo no está activo, entonces esa es una relativa, por si acaso. Entonces vamos a ver cuáles son, Doc, las relativas, en cuáles yo pienso, ¿no? Digo, pucha, me arriesgo, riesgo-beneficio, ¿no? Aquí básicamente las relativas es un riesgo versus beneficio, como que la piensas si lo sacas o no, ¿ya? ¿En quiénes, Doc? En aquellos que tienen, por ejemplo, o están anticoagulados. Los que están anticoagulados en dosis supraterapéuticas, a esto no le vas a dar, pues, ¿ya? Vas a pensarlo, vas a pensarla. Siempre piensa en estos pacientes que están anticoagulando con sobredosis terapéuticas, ¿ya? Terapéuticas. ¿A quiénes, Doc, también? A quienes que tienen un índice, un INR mayor igual a 3, ¿ya? Doc, ¿qué es el INR? Acuérdate de tus clases de morfofisiología 1. El INR es el índice internacional normalizado. ¿Qué es lo que te mide el INR? ¿Alguien recuerda, muchachos, qué mide el INR? Por sus clases de morfofisio. Ustedes que están en pregrado, básicamente. ¿Qué mide el INR? Mide el tiempo de... ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo sería, muchachos? Protrombina. ¿Ya? El INR te permite medir el tiempo de protrombina, es decir, el tiempo que tarda en formarse el coágulo. ¿Cuánto es lo normal, Doc? Lo normal es que sea de 0,9 a 1,3, pero si es mayor de 3 está contraindicado, o sea, piénsalo, ojo. Está demorando mucho en formar coágulos, así que el paciente tú le pinchas y se puede venir en hemorragia. Piénsalo muy bien cuando vayas a hincar. Entonces, idealmente es que le saques el AGA en un paciente que tiene un INR dentro de lo normal o menor de 3, ¿ya? Por si acaso. Aquellos que también tienen, ¿qué cosa? Aquellos que tienen, vamos a ver un ratito, perdí el puntero. Aquí está. Ya. Aquellos que tienen también una trombocitopenia. Trombocitopenia. Es decir, ¿cuánto es lo normal de trombocitos de plaquetas? Lo normal es que sea de 150 a 450. Pero aquellos que tienen menos de 50 ya está contraindicado. ¿Ya? Está contraindicado relativamente, por si acaso. Y aquellos, como te había mencionado, que tienen fenómeno de Raynaud, pero el vasoespasmo no es activo. ¿Tienen Raynaud? Sí, doc, pero no es activo. ¿Ya? En estos son las contraindicaciones relativas. Ahora, vayamos a la siguiente diapositiva. Doc, existe una contraindicación porque, volvamos acá un segundito. ¿Cuál es la muestra ideal? Vamos a poner acá. La pregunta del millón sería, Doc, ¿cuál es la muestra ideal? La muestra ideal siempre va a ser la sangre arterial, ¿ya? De una arteria, no de una vena, por eso es que se llama gases arteriales, ¿ya? Por eso siempre va a ser la sangre arterial. La pregunta del millón sería, Doc, ¿pero qué pasa si tengo un paciente que tengo mal acceso arterial? ¿Existe gasometría venosa? ¿Yo puedo tener esa oportunidad de poder hacer una gasometría venosa? Sí la tienes, ¿ya? Sí se puede, sí, muchachos. Y, doc, ¿y la interpretación va a ser igual? Así como me enseñaron mis profes en las clases, que el pH va de 7,35 a 7,45 y etcétera. No, no es igual.
UpToDate también te dice, si quieres sacar una gasometría venosa, ya sea por X motivo que no te permite sacarla de manera arterial, ¿ya? Siempre tienes que hacer modificaciones. Aquí están las modificaciones, ¿ya? Principalmente, ¿en quiénes vas a modificar o qué es lo que vas a modificar? Vas a modificar el pH y vas a modificar la presión de CO2. Esas vas a modificar, ¿ok? Siempre tienes que tener en cuenta. Ahora, Doc, aquí dice, ¿no? Es un método alternativo, ojo, principalmente para estimar el CO2 sistémico y el pH. Por eso es que estas son las que tienes que modificar. ¿Y es recomendable en quiénes? En aquellos pacientes que están en UCI. Los que están en UCI usualmente están en una enfermedad ya aguda, que necesitan intervenciones básicamente a través de un catéter venoso central, un CVC, que lo colocan en el cuellito. Le colocan en el cuellito y básicamente de ahí puedes extraer la sangre para tu muestra. Porque no vas a estar pinchándole al paciente que está en UCI. Entonces, aparte de que la sangre venosa es más rápida, más fácil, pero siempre tienes que hacer, y lo vuelvo a repetir, tus modificaciones. Ahora, Doc, la sangre venosa puede ser tanto de manera central a través del CVC o de manera periférica por una vena periférica, ¿sí? Y acá te estoy dejando, déjeme incrementarlo aquí, mira lo que dice UpToDate. Si tú vas a sacar una muestra de sangre central o de periférico, ahí están los equivalentes que tienes que agregar o restar tanto en el pH como en el CO2. ¿Ya? Por ejemplo, Doc, voy a sacar del CBC, del CBC, muestra de sangre del CBC y el pH lo tengo que agregar. Mira, ¿cuánto le agregas? 0,03 a 0,05 unidades. Y el CO2 le vas a restar de 4 o 5 milímetros de mercurio. Ojo, esto es si es sangre venosa central. Pero si es sangre venosa periférica, tiene otros equivalentes que también lo tienes que tener en cuenta. ¿Sí? Este es como un datito extra que te estoy dando y siempre tienes que considerar, ¿ya? Por si acaso. Pero sí se puede sacar gasometría venosa. Esa es la idea que quiero que te lleves con esta diapositiva. Ahora, Doc, ¿cuáles son los desafíos por los cuales nosotros como médicos usualmente nos enfrentamos? Lo principal que te va a pasar en la práctica diaria, a lo que te vayas tú a enfrentar, es que los pacientes no te van a cooperar. ¿Por qué, Doc? Porque más aún si tú eres una persona, un nuevo interno, un alumno que está aprendiendo, que le mandan a sacar a los pacientes, no te va a salir siempre a la primera. Nunca te va a salir a la primera. Ya si eres muy lechero, pues te sale a la primera. Entonces los pacientes vas a estar hincándole y nunca te va a salir. Y obviamente el paciente se va a irritar y no te va a cooperar. ¿Sí? Entonces, y también tienes que tener en cuenta mucho cuidado con los pacientes que son psiquiátricos, ¿ya? Los psiquiátricos tienes que tener en cuenta porque estos de hecho no te van a colaborar, ¿ya? No te van a colaborar. ¿Qué más, Doc? Aquellos en los que no se puede identificar adecuadamente el pulso, ¿ya? Imagínate que sea un paciente que venga con un shock, que está chocado. Obviamente no le vas a palpar bien el pulso radial. Aquellos que, por ejemplo, tienen vaso calcificado, un vaso calcificado, tampoco vas a poder palparle bien el pulso radial, braquial o el que sea. Entonces, aquellos que tienen una alteración en el mismo propio vaso, tampoco vas a poder, va a ser difícil, un desafío técnico poder sacarle la muestra. Aquellos que puedes ver acá, y eso es algo muy importante que pasa en la práctica diaria, aquellos que tienen una hiperextensión, es decir, que si quieres sacarle muestra radial, ¿ves acá? Mira que la mano está bien hiperextendida. Esa no es la manera adecuada. La mano tiene que estar básicamente relajada. ¿Pero tiene que estar extendida? Sí, Doc, tiene que estar extendida, pero no hiperextendida. No hiperextendida. ¿Ya? Tiene que estar relajado y extendido y principalmente en la parte inferior tienes que colocar una almohadita o un soporte, ¿ya? Para que la mano pueda estar de manera adecuada extendida. ¿Ya? Aquellos también que tienen trastornos del movimiento, pues, ¿quiénes? Los que sufren de Parkinson. Esos que sufren de Parkinson no vas a poder sacarle ni fregando una gasometría arterial porque están en pleno movimiento, ¿sí? Las manos están que se mueven. Y aquellos pacientes también que son, por ejemplo, obesos o los que tienen un edema, obesos o los que son edematosos, va a ser difícil poder sacarle porque tienen gran cantidad de tejido celular subcutáneo.
Usualmente, ¿qué se hace como manera alternativa en estos pacientes? Puedes hacerlo a través de una eco guiada, ¿ya? Con un ecógrafo vas guiando la agujita, pero en la práctica diaria, Doc, en los hospitales, 2 de Mayo, Loaiza, no vas a prestarte el ecógrafo para sacarle una gasometría, pues. Entonces, esto rutinariamente no se hace, pero la literatura te dice que es una manera alternativa también de sacar, ¿ya? Ahora, te voy a dar otro. Mira, vamos al siguiente. ¿Cuáles son los muestreos de gases arteriales? Mira, existen dos tipos de agujitas que puedes sacar de esta gasometría arterial. Mira, existe la aguja percutánea, que es la de aquí, es la que cotidianamente nosotros utilizamos, lo habrán visto en los hospitales los que ya han sacado, y aquellos también que también existe el catéter arterial permanente. Su nombre mismo lo dice que es permanente, pues. ¿Por qué crees que es permanente? Es permanente porque te permite sacar gran cantidad de muestras, varias muestras. Ahora, Doc, ¿cuál necesita consentimiento informado? ¿Cuál de los dos formalmente tengo que pedirle permiso al paciente para sacarla? Sí o sí, el catéter arterial permanente, porque es un dispositivo más sofisticado que lo va a tener por tiempo el paciente. ¿Por cuánto tiempo, Doc? Casi por 1 a 2 días lo puede tener ese catéter arterial permanente. En cambio, la aguja, perdón, la punción con aguja percutánea no necesita consentimiento informado. Tranquilamente, ese es un momentáneo, básicamente. La muestra es limitada. ¿Cuántas extracciones te permite? Una sola. Y acá, Doc, en el catéter arterial, ¿cuántas muestras te permite? Casi hasta 4 muestras que puedes sacar del mismo catéter. ¿Ya? Entonces son distintos, ¿no? La punción con aguja percutánea, que es lo que todos los hospitales, absolutamente todos los hospitales tenemos todos tenemos ¿ya? Y otros que, bueno, es muy pocos los que he visto, principalmente lo vas a ver en UCI lo vas a encontrar, que son los catéteres arteriales permanentes, cuando quieres sacar más muestras seguidas, por si acaso. Y ahí tienes las imágenes respectivas. ¿Ya? Estamos en generalidades, por si acaso, muchachos. Ahorita vamos a entrar a lo que a todos les gusta, a interpretar. Así que ahorita ya falta poquito. Sino que no puedes entrar a interpretar sin saber cómo sacar primero, pues, sino que vas a interpretar. ¿Ya? Ahora, vayámonos aquí, muchachos. Mira. Ahora, sitios de punción. Ya te había mencionado varios sitios de punción, pero uno de los más importantes y más frecuentes es la arteria radial. ¿Sí? Pregunta de examen de ¿cuál es el sitio de elección para sacar sangre arterial? La arteria radial. ¿También puedo sacarle, Doc, de la arteria dorsal del pie? Sí, también puedes. De la arteria braquial, que es la segunda más frecuente utilizada. Puedes sacar de la arteria axilar, de la femoral, etcétera. Ahora, Doc, ¿qué características tiene? Mira, te voy a dar las pepas. Mira, estas de aquí, estas primeras cuatro, ¿ya? Estas primeras cuatro vas a entrar en un ángulo de unos 30 a unos 40 o 45 grados, ¿ya? El ángulo que va a entrar la agujita más o menos así, como si fuera casi un subcutáneo, así vas a ingresar, ¿ya? He visto, sí, y sí pasa, que algunos ingresan en 90 grados, pero teóricamente tendrías que entrar en unos 40 a 45 grados, perdón, 30 a 45 grados, es la manera ideal, porque tú al tener esa manera de cómo ingresar hacia el vasito, vas a tener qué cosa, mayor área, vas a tener mayor disponibilidad de la sangre y menor riesgo de lacerar el vaso. ¿Ya? Por eso es muy importante que ingreses al área que corresponde para el vaso adecuado. Pero, Doc, ¿y qué pasa con la femoral? ¿Por qué la femoral la ha dejado de lado? Porque la femoral, al ser una arteria más profunda, ya no puedes entrar en 30 o 40 grados. Tienes que entrar sí o sí en 90 grados. ¿Sí? Un ángulo recto, básicamente. Y te va a permitir lo mismo, mayor área, mayor disponibilidad y menor riesgo de lacerar el vaso, por si acaso. Pero, Doc, ¿qué más? Estas dos primeritas, que es la radial y la dorsal del pie, esas dos primeras, escúchame bien, voy a colocarla aquí. Estas dos primeras tienen lo que se conoce como circulación colateral. Son muy importantes estas porque son de las dos que tienen circulación colateral, ¿ya? Es decir, vamos a ponerlo aquí vamos a verlo en la imagen de acá, ¿ya? Mira, acá justamente, aquí está, mira, la radial, en la parte inferior, la radial, y acá tienes la dorsal, ¿ya?
Estas tienen circulación colateral. ¿Cómo es eso, Doc? Mira, mira que acá viene la radial. Esta de aquí es la radial. Y mira, esta es la famosa cubital. Y estas se unen o se anastomosan por estos arcos. El arco palmar superficial y el arco palmar que está por debajo. Perdón, chicos, vamos a cambiar de color un segundito. El arco palmar profundo, ¿sí? Entonces, igualito pasa con la parte dorsal del pie, solamente que este tiene una superficial, también tiene una profunda, ¿ya? Pero más evidente es la superficial. Entonces, igualito, ¿no? La del tibia y la del peroné es lo mismo, viene por aquí y por aquí, ¿ya? Es la parte dorsal. Entonces, muchachos, si te das cuenta, estas dos primeras, tanto la radial como la dorsal del pie, tiene circulación colateral, es decir, que mira, vamos a ver acá, si se te malogra esta arteria, la lesionaste, metiste tu punzón y la laceraste, tranquilamente la cubital me abastece, pues, me permite seguir irrigando la parte distal. Igualito acá, si la tibial la lesiono, la del peroneo tranquilamente me va a permitir irrigar la parte distal. Es decir, que no voy a tener isquemia, es decir, si no tengo isquemia, no tengo necrosis. Entonces, tranquilamente puedo trabajar. Y yo, Doc, ¿cómo sé? La pregunta del millón sería, Doc, ya entiendo de la circulación colateral, pero yo cómo sé ¿Cómo sé si la circulación colateral de esa mano o de ese pie es la adecuada? Gracias al famoso test de Allen. Ah, Doc, ese es el que me dijo hace un momento que si el test de Allen era normal o salía erróneo, ni fregando le sacaba. Ahora, ¿cómo se hace ese test de Allen? Aquí está, pues muchachos, aquí vamos a ir a la parte. El aseguramiento de la circulación colateral con el famoso test de Allen. ¿Ya? Mira, el test de Allen básicamente va a ser de la siguiente manera, y quiero que te fijes en la imagen para que tú con tus pacientes, siempre que vayas a sacar de sangre arterial radial o dorsal del pie, siempre realices esta prueba. ¿Ya? Entonces vamos a hacer en la más frecuente que es la radial. ¿Ya? Siempre la mayoría sacan de la radial, así que ese vamos a dar como ejemplo. ¿Cómo se hace el test de Allen, muchachos? El test de Allen se hace de la siguiente manera. Número uno, vas a decir al paciente que levante la manito. ¿Ya? Levante la manito y que básicamente al momento de levantar que haga puño, nada más, ¿ya? Uy, perdón, que haga puño. Levanta, uy, perdón, y hace puño. ¿Listo? Levanta la mano y hace puño. Número dos, una vez que levantó y hizo puño, tú vas a presionar la arteria radial y la cubital. Mira cómo está haciendo acá el muchacho, acá en esta imagen. Si te das cuenta, aquí tú ya estás viendo que se está haciendo presión de la arteria radial y de la arteria cubital y el puño está cerradito. ¿Ya? Luego, ¿qué vas a hacer? Una vez que básicamente, no, ¿qué estoy logrando con esto? O sea, al momento de cerrar el puño, al momento de presionar la arteria radial y cubital, ¿qué estoy logrando? Que haga un drenaje de la sangre. Drenaje. ¿Ya? Entonces, va a llegar un punto en que como se está drenando la sangre, tu mano se va a volver pálida. ¿Ya? En el número 3, la mano básicamente va a ser una mano pálida, blanca, ¿ya? Blanca. Pero antes de eso, mira, entonces vuelvo a repetir, perdón. La mano levantada, haces puñito. 2, presionas la arteria radial y cubital. 3, bajas la mano, sigues presionando, ¿ah? Bajas la mano, más vas a pedirle al paciente que abra, ya que ya no esté en puñito, sino que la mano esté extendida. Y tú igual sigues presionando la radial y la cubital, pero ya la mano está extendida, ¿ya? Entonces, cuando extiende el paciente la mano, tú lo vas a ver pálido. Básicamente el paciente, su palma va a estar pálida. Una vez que tú ves pálida, tú dices, ya drenó, ya hizo el drenaje en la anterior. Ahora, el número 4 lo que te corresponde es soltar la arteria cubital. Doc, ¿la radial la mantengo presionada? Sí. Solo suelta la radial. La cubital, perdón. Entonces, una vez que tú sueltas la cubital, y si es que la mano, escúchame bien,
Si es que la manito se vuelve rosadito, ¿ya? Rosado, se pinta la mano en menos de 6 segundos, tú dices, oye, obstruí yo la radial, pero la cubital al soltarla tranquilamente hace su circulación colateral. Entonces, ese es un test de Allen adecuado. O sea, el paciente se puede sacar sangre de esa arteria radial. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es carita feliz? Lo voy a colocar acá. Carita feliz es cuando es permeable en menos de 6 segundos. ¿Y cuándo es carita triste? Cuando digo que es un test de Allen anormal, cuando suele demorar más allá de los 6 segundos o incluso 10 segundos, ¿ya? Es de que eso te quiere decir que la circulación colateral está alterada, está demorando en poder irrigar la arteria cubital. ¿Qué te dice UpToDate? UpToDate te dice, si tú quieres hacer el test de Allen, hazlo siempre 2 veces. ¿Cómo 2 veces, Doc? Una, soltando la cubital y el dos, soltando la radial. Tienes que asegurarte que las dos arterias siempre sean permeables. Si gustas, yo te invito, a ver, dame un segundito, te invito a que de repente lo realices en un segundo. A ver, no sé si ven mi cámara, pero hagan lo mismo. La mano levantada, idealmente es que una persona te lo haga, ¿no? Para que tú puedas ver cómo se pone pálido tu mano. Entonces, levanten su manito, ¿sí? Hacen puñito, ¿ya? Y de una manera traten de presionar con su otra mano la arteria radial y cubital, ¿sí? Presionen por un buen tiempito, ¿ya? Entonces, una vez que lo ubicaste, presiónalo ahí, la mano está bien cerrada, y vas ahora a bajar la manito y vas a abrirla. Vas a ver que tu mano se vuelve pálida. Mira, mi mano se ha vuelto pálida, básicamente. Tú mismo inténtalo, ¿ya? Una vez que bajas, la mano está pálida, pálida, fría, porque ya hiciste el drenaje. Ahora trata de soltar la cubital. Y si sueltas la cubital y la mano se vuelve rosadita nuevamente, es porque es un test de Allen normal, ¿sí? Se ha llenado en menos de 6 segundos. Pero si logra ponerse el color rosado más allá de los 6 segundos o dura más de 10 segundos, es un test de Allen anormal y por lo tanto es una circulación colateral alterada. Por lo tanto, esa es contraindicación de tipo absoluta. Es decir, no podemos sacarle por nada y tenemos que buscar otra arteria alternativa para poder sacarle la muestra. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta con ese famoso test de Al. Listo. Pasemos a la siguiente. Espero que se haya entendido esta parte. Ya estamos en la última parte. Ahora, mira, el equipo del muestreo arterial. Esto es algo muy importante, ¿no? Para que puedas tener en cuenta, Doc, ¿y qué voy a sacar? ¿Cuáles son mis materiales que usualmente voy a tener? Mira, los materiales que usualmente tú tienes son estos, mira. Tienes, obviamente, la solución para hacer la disección. Si vas a sacarle de la arteria radial, imagínate, está su manito, y por acá está la arteria radial. Aquí está la arteria radial. Acuérdate que la radial, para que nunca te confundas, porque en algún momento yo me confundí, la arteria radial es la que está cerca al dedito gordito. Tú ves el dedito gordito y la que está más cerca para ese lado es la radial. Obviamente la que está al otro lado es la cubital, ¿ya? Entonces, tú lo que tienes que hacer es el lavado, pues. Tienes que hacer la antisexia adecuada. ¿Con qué lo haces? Con clorexidina, con yodopovidona. Actualmente, ¿cómo lo hacemos en los hospitales? Algodón, alcohol y haces tu limpieza, tu antisexia adecuada, ¿ya? Luego vas a utilizar la jeringa, una jeringa de 3 mililitros, que es esta básicamente, ¿ya? Que es la que se conoce como la famosa jeringa de tuberculina, ¿ya? La de tuberculina. Estos lo vas a encontrar sobre todo en Minsa, ¿ya? Los que están en Minsa, los que van a hacer su internado, van a rotar en Minsa, vas a encontrar esta hojita de tuberculina, que es la que se hace el PPD también cuando quieres ver la reacción de tuberculosis, ¿ya? Esta jeringa usualmente lo vas a encontrar en Minsa, porque si tú trabajas en e-salud, y me imagino que algunos ya habrán rotado en e-salud, ya las agujitas te vienen preparadas, heparinizadas. ¿Qué pasa con estas agujitas de tuberculina que encuentras en el Minsa? En estas tú tienes que prepararla, tienes que pre-heparinizarla. ¿Qué es la heparina? Tú te preguntarás. La heparina básicamente es un anticoagulante. Esto va a permitir de que la sangre que tú extraigas no se coagule, no se malogre, porque tiene que al toque irse a la máquina a ser procesada. Entonces tú a las jeringuitas tienes que prepararlas con heparina, ¿ya? Tienes que heparinizarlas, con lo que se llama heparinizar.
¿ya? Heparinizar, preheparinizar a las jeringas para que una vez que extraigas la sangre, puedas tener una buena muestra. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Luego vas a utilizar de que la aguja, más o menos va a ser, la aguja de la jeringa va a ser de 22 a 25, ¿ya? Gavos, de 22 a 25 gavos. Vas a tener tu tapa de jeringa. Esto es muy importante, por favor. Siempre tienes que tener tu tapita de la jeringa, que es esta, ¿ya? Esta es la tapita de la jeringa. Si tú vas al laboratorio con tu haga bien sacado, ¿no? Te emocionaste, sacaste bien tu haga, y tú no le colocas la tapita, te lo van a tirar en tu cara esa sangre, te lo aseguro, ¿ya? Porque para los laboratoristas, sea en Salud o sea Minsa, la tapa de la jeringa, de la tuberculina o de la jeringa ya preperenizada, siempre tiene que estar con su tapita, ¿ya? La gasa estéril, básicamente, o el algodón, es para poder tapar el sitio de punción donde has extraído la sangre. La banda adhesiva para poder colocar encima, para poder hacer la compresión adecuada del sitio de punción. Una bolsa de plástico con hielo. ¿Por qué, Doc? Esto es importante. No lo he visto, Doc, en las rotaciones. Mira, ni yo lo he visto. Pero la teoría te dice que debería haber una bolsa de plástico con hielo. ¿Por qué? Porque en esa bolsa de plástico con hielo es donde tú vas a colocar tu jeringa. ¿Para qué, Doc? Porque al momento de colocarle en hielo, tú vas a disminuir el metabolismo que hay en la sangre. Y al disminuir el metabolismo en la sangre, al toque lo llevas a la máquina, lo procesas y la interpretación va a ser de mayor calidad, de mayor calidad. Entonces, lo ideal es llevarlo al laboratorio en una bolsa de plástico con hielo. Eso es lo ideal, en un mundo ideal, ¿no? En un mundo ya, pues, por España, por Canadá, pero acá no. Y principalmente un contenedor donde vas a botar tu aguja, todo lo que utilizaste básicamente, ¿no? Y acá tú tienes, pues ahí está la clorexidina, tu guantecito, siempre con guantes. Esto es algo muy importante. Siempre tienes que sacar tu aguja, tu haga con guantes, ¿ya? Tu esparadrapo, acá está tu heparina, mira. Esta imagen que tú ves acá, a ver un segundito, vamos a cambiar de color. Esta que tú ves aquí es tu heparina, ¿ya? Esa es la heparina. Entonces tú, tu agujita, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a ponerla acá. Tienes tu agujita de haga, ¿no? Tu jeringa de tuberculina. Ahí está tu jeringa de tuberculina y aquí tú tienes tu heparina, ¿ya? Tu heparina. Tu líquido de heparina, ahí está. Tienes que preparinizarla, pues. ¿Existen agujitas que vienen ya preparinizadas? Sí. ¿Quién es? La de Salud. Tú vas de Salud al Almenar, al Rebagliati, ¿no? Esas ya vienen ya preparadas, literalmente. Pero si vas a Loaiza, 2 de Mayo, María Auxiliadora, esas tienes que tú misma prepararlo. Por lo tanto, tienes que comprarte tu heparina y tu tuberculina. Entonces, una vez que tú tienes esto, lo que vas a hacer es llenas la tuberculina, la jeringa de tuberculina, lo vas a llenar de heparina. ¿Cuánto, Doc? Puedes llenar 1 mililitro, ¿sí? Hasta 1 mililitro, porque acuérdate que la jeringa de tuberculina llega hasta 3 mililitros por si acaso, ¿ah? Hasta 3 mililitros. Entonces tú llenas 1 mililitro, tranquilamente. Y lo que vas a hacer es jalar el émbolo y bañar, pues, bañar toda la parte interna de la jeringa. Ah, Doc, o sea, eso quiere decir de que el líquido que voy a estar acá, al final lo voy a botar. Sí, solo lo que estás haciendo es un remojón de la parte interna de la jeringa. Eso es lo importante, ¿ya? Tienes que bañar la parte interna de la jeringa con la heparina. Eso es lo que tienes que hacer. No es que la heparina se vaya a quedar adentro, no. Jalas 1 mililitro y lo bañas la jeringa. Y después lo botas, pues ya no te sirve después ya. Entonces, una vez que lo botaste, ya tú dices, mi jeringa está preparinizada, ya puedo sacar mi muestra de sangre arterial. ¿Ya? Eso es cuando es en MINSA. En MINSA tú tienes que hacer eso. Es tu misión en el MINSA. En el salud no, porque en el salud las agujas ya te vienen así preparadas. En un mundo ideal, como se dice, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, ahora, ya una vez que ya está preparado, ya tienes tu aguja, tienes tu algodón, por otro lado tienes que tener tu algodón, estás con guantes, tienes tu algodón, estás listo, Doc, listo, voy a sacar mi haga. Es la primera vez que vas a sacar el haga, obviamente vas a fallar, lo sé, porque la primera siempre fallamos todos, hasta yo he fallado, pero acá te voy a dar unos tips muy importantes, mira. Por ejemplo, este paciente, esta muestra que está sacando está mal, está errónea, está totalmente mal. ¿Por qué, Doc? Mira lo que está haciendo el médico. Está colocando sus 2 dedos en medio de la aguja. ¿Está bien? No, porque tranquilamente se puede pinchar acá el médico. Nunca se puede hacer eso.
Nunca, ¿ya? Nunca lo hagan. Nunca la aguja entre medio de los dos dedos. Doc, ¿acá qué estás viendo? En la parte inferior. En la parte inferior, ¿qué estás viendo? Mira, está bien, mira que la agujita está entrando, los dedos están distales, como dice la teoría. La teoría te dice, los dedos deben ser distales. ¿Ya? Ese es en un mundo ideal. Los dedos distales, la agujita entra por abajo, ¿en cuanto? En 45 grados, 30 45 grados, lo como te había mencionado, en 30 o 40 grados, como te había mencionado, perdón, porque es radial. Pero ¿qué estás viendo? Mira, la mano está hiper extendida, hiper extendida. Está mal. No vas a poder encontrar un buen pulso porque la mano está hiper extendida. ¿Cómo debería estar la mano? La mano debería estar relajada, como puedes ver aquí, y extendida nada más. ¿Ya? La mano relajada, extendida y en 30 a 45 grados. Listo. ¿Aquí está bien? Sí, Doc, porque mira, los dedos están distales al sitio de punción. Eso es la manera adecuada. ¿Ya? Listo. Una vez que, Doc, otra cosita que tienes que saber, por si acaso, porque eso te vaya a agarrar cuando estés haciendo tus rotaciones hospitalarias. Cuando tú vayas a hincar, mira que ya acá está hincando, ¿ya? Ojo, la jeringa, la jeringa, el émbolo ya tiene que estar afuera. ¿Cómo que el émbolo? El émbolo es esta cosita, muchachos. Esta cosita que tú ves aquí. Vamos a ver por acá. A ver, acá lo voy a dejar. Esta cosita que tú ves acá, este circulito que es el que presionas para que salga el medicamento, ya, ese es el émbolo. Este émbolo ya tiene que estar afuera más o menos en 2 mililitros. ¿Ok? Por favor, esto nunca te olvides. En 2 mililitros tiene que estar el émbolo. ¿Por qué, Doc? Pero si se supone que yo hinco y jalo, ¿no? Es la lógica que tú pensarías, ¿no? Yo hinco, Doc, y jalo. No, no es así. Porque ¿qué está sacando? Arteria. Y la arteria late. Entonces, no es como la vena, que la vena usualmente es un retorno venoso y tú tienes que succionar. No, la arteria te va a empujar la sangre. Por lo tanto, tú ya estás en dos, el émbolo ya está en 2 mililitros de la aguja, perdón, de la jeringa. Entonces, tú hincas y solito se llena. Eso tienes que tener en cuenta también. Doc, entré a la arteria, lo ubiqué. Está llenándose, solito se llena porque ya tiene que estar en menos 2 mililitros para que se llene solito. Tú no vas a mover el émbolo, no lo mueves. Solito, como es arterial, se va a llenar. ¿Ya? Eso también tienes que tenerlo en cuenta. Eso es lo que se llama a presión negativa. ¿Ya? Doc, entré, se pintó, pero no se llena. Ah, es que estás en vena, pues. Ahí tranquilamente. Entonces, si no se llena, ah, Doc, estoy en vena, por eso es que no se llena. ¿Ya? Entonces ese es el truquito para también saber si es que es arterial o es venoso. Y esta es la última ya para poder pasar a la parte de interpretación. Mira, aquí. Siempre entonces, una vez que tuviste tu muestra, ya sacaste la muestra, perfecto, Doc, tengo mi muestra, estoy chévere, ya puedo interpretar, lo voy a llevar a la máquina, ¿no? Yo quiero llevarla a la máquina para que me dé los resultados. Ya quiero llevarla a la máquina. Entonces, siempre va a haber algunos momentos que se te va a llenar de burbujas. Como te veía, mira, mira esta burbujaza que tiene acá en esta daga, mira, ¿ves? ¿Ves esta burbuja? Obviamente va a salir errónea esa muestra. No, muchachos, eso está mal. Ya ni interpretar este haga. Te van a botar, el laboratorista va a llegar y te va a botar en tu cara este haga. Entonces, Doc, ¿cuál es el truco para eliminar las burbujas? Tranquilamente colocas así como lo está haciendo la enfermera, hacia arriba, y vas a darles como que pequeños empujones a la jeringa. Le peñiscas así, le haces peñiscones, ¿ya? Y así vas a eliminar las burbujas de aire. Ojo, solo si tiene poquitas burbujas, pues porque si tiene un montón de burbujas ya ni hagas eso, pues bota y saca otro haga. Y en un mundo ideal, como te dije, lo tienes que colocar en una bolsa con hielo. ¿Por qué? Porque disminuye el metabolismo y te da mejores resultados. ¿En cuánto? En menos 4 a menos 7 grados, ¿ya? Para que sea una buena muestra. Pero en un mundo ideal, en un mundo peruano, un mundo realista, hasta esto no llegamos, por si acaso, ¿ya? Una vez que tienes tu muestra, obviamente vas a ir a la maquinita y le vas a decir, señor de laboratorio, por favor, necesito el AGA. Necesito la interpretación de este haga. Entonces el laboratorista va a meter la sangre a esta maquinita, más o menos te va a demorar en unos 10 a 15 minutos, por eso la prueba es inmediata, es al toque, ¿ya? 10 a 15 minutos y ya tienes tu resultado.
Pero el laboratorista te va a decir, dime cuánto es la temperatura del paciente y dime si está o no con oxígeno. ¿Cómo es eso, doc? La temperatura, como si es que también le estás otorgando oxígeno al paciente, modifican tu gas arterial. Imagínate un paciente que esté frío a un paciente que esté con fiebre. ¿Va a modificar el pH, el CO2, el oxígeno? Sí. UpToDate te da también esta tablita y te dice, oye, si el paciente está con fiebre, por ejemplo, está en 40 grados centígrados, ya mira cómo se modifica el pH, el CO2 y el oxígeno. Se modifica. Doc, ¿y qué pasa si tengo un paciente que viene, por ejemplo, con una neumonía, está saturándome 92% y yo le he colocado una cánula binasal? Ya le colocaste cánula binasal. ¿Y cuántos litros le estás otorgando? Doc, le estoy dando 1 litro de oxígeno. Ya, entonces el fío de él es 24. Doc, de repente le estoy dando 4 litros, el fío de él es 36%. ¿Ya? Eso tienes que tener en cuenta. Doggy, ¿qué pasa si es un paciente normal? Un paciente X que le he sacado un agua porque estoy practicando, le he sacado su aguita. ¿Qué fío le coloco? El fío, que es la fracción inspiratoria de oxígeno que normalmente nosotros tenemos, es al 21%. Doc, ¿eso quiere decir que yo ahorita estoy respirando un fío de 21%? Sí. Tu fracción inspiratoria de oxígeno ambiental, ambiental es lo que se conoce como ambiental, es de 21%. Conforme vayas aumentando, si le das 1 litro de oxígeno, ya no es 21, es 24. Sumó 3, ¿no? Luego, 2 litros, 28. Sumó 4. 3 litros, 32. Sumó 4. Cada vez que aumentes 1 litro, suma 4. 4, por si acaso. Es una regla. Dependiendo de qué tipo de dispositivo. Te estoy hablando ahorita de cánulas binasales. Es distinto si tú le das una máscara, máscara de reservorio, ventilación mecánica. Es distinto. ¿Ya? Ese es para de repente otra clase cuando les enseñe oxigenoterapia. Pero ¿qué quiero que te lleves con esto? Que si el paciente tiene temperatura alterada y si es que le estás dando oxígeno o no, va a modificarte tu gas arterial. Siempre tenlo en cuenta. Y ahí te estoy dando los equivalentes para que cuando ya logres entender al 100% esto, lo puedas hacer las correcciones adecuadas. ¿Cuáles son las complicaciones de los gases arteriales? Las comunes, el dolor, sangrado, moretones, ¿ya? ¿Cuáles son los más raros? Raros es que te lesiones o te lleves un vaso, ya serías malísimo, pues, si laceras y te llevas el vaso, pues, ¿no? Y le haces isquemia y le haces necrosis porque no hiciste tus test de Allen. Ya eso es ser salado, básicamente, ¿no? Lo más frecuente, como lo vuelvo a recalcar, es que máximo te lleves un dolor, sangrado y moretón. La típica triada que tiene todo paciente que le sacas su AGA en su primer día. ¿Ya? Entonces, tu primer día de rotación al hospital, le sacas su AGA y esos son los 3 típicos que va a tener tu paciente. Ya más no creo, pero no creo que llegues a lacerar un nervio, un vaso, ¿no? O a generar una embolia o una celulitis. Ya serías bien salado si le haces una infección y le terminas haciendo una celulitis. Cuidado, muchachos. Siempre la asepsia, la antisepsia es lo más adecuado de todo este tipo de pacientes. ¿Ya? Y siempre tienes que evaluar si el paciente tiene síndrome compartimental o isquemia de extremidades. En el caso puedas generar una complicación adicional. ¿Ya? Listo. Ahora sí vienemos. Esto es básicamente la parte general de cómo puedes sacar la muestra, cuáles son las generalidades del AGA, para qué te sirve, si se modifica o no. Eso es lo que he visto en esta parte inicial. Ahora vámonos, ahora sí, al trastorno ácido base, que es lo que todos ustedes quieren saber cuándo se modifica el CO2, el bicarbonato. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Si me podrían colocar en el chat, por favor, para poder continuar. Los leo, los leo. Vamos. Sí, A ver, doctor, chicos, doctor. ¿alguna duda o todo claro? Por acá me dicen... Sí, 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 sí. Ok, ok. Ok, chicos, perfecto. Gracias, Susan. Gracias, Andrea. Los que me han escrito también por privado, también muchas gracias. Todo claro, listo. Ok, vamos ahora. Ahora viene la parte más interesante y bien bonita, que es acerca de que ustedes tienen que saber acerca de los trastornos ácido base.
Doc, ¿qué tengo que llevarme yo cuando hablo de trastornos ácido-base? ¿Cuál es la regla? Mira, tú tienes que saber los valores normales. No puedes empezar a hablar de ácido-base si tú no sabes los valores normales del pH, del CO2, etcétera. El pH siempre va a ser de 7,35 a 7,45, ¿ya? Siempre el pH va a ser ese valor. Doc, ¿y qué mide el pH? El pH básicamente mide la cantidad, si tú estás en una acidemia o una alcalemia. Alcalemia. Si tienes un pH menor, estás en acidemia. Si tienes un pH mayor, estás en alcalemia. Ojo, no, ahí no te estoy hablando de acidosis, no te estoy hablando de alcalosis, no, te estoy diciendo acidemia y alcalemia. Si quieres hablar solamente de pH, es acidemia o calemia. pH bajo, acidemia. pH alto, alcalemia. Se acabó. ¿Ya? Doc, ¿y cuál es el estándar? El estándar se dice que es 7,4, pues. ¿Ya? 7,4 es el estándar. Suele ser, uy, perdón. 7,4 viene a ser la parte intermedia. ¿Ya? Todo lo menor, ácido, todo lo mayor, base. La presión arterial de CO2, mira, igualito, similar, mira, acuérdate, utiliza los últimos dígitos del pH y ahí sale, pues, ¿no? De 35 a 45 milímetros de mercurio, siendo el estándar 40, ¿ya? ¿Qué es lo que mide la presión arterial de CO2? Básicamente lo que te está midiendo son los ácidos volátiles. Eso es lo que te está midiendo, los ácidos volátiles, ¿ya? Ahora, un datito más que me había olvidado mencionarte aquí con respecto al pH. Doc, ese pH que usted me dice que es de 7,35 a 7,45 es lo normal, ¿no? Sí, es lo normal. Doc, ¿existe algún pH que sea incompatible con la vida? O sea, prácticamente el paciente está al borde de la muerte. Sí, sí existe. Si tú ves a un paciente que está con un pH menor de 6,8 o mayor a 7,8, o sea, una acidosis extrema y una alcalosis extrema, estos son incompatibles con la vida. Básicamente estos pacientes están al borde de la muerte, ¿ya? Es imposible que un paciente tenga un pH de 6, ya básicamente está muerto este paciente. Por eso que se dice son los extremos incompatibles con la vida, ¿ya? Son los extremos incompatibles con la vida. Cuando es menor de 6,8, una acidemia extrema, o mayor de 7,8 cuando es una alcalemia extrema, por si acaso, es un datito también muy interesante. Luego, vamos a ver el bicarbonato, mira, ese es el bicarbonato, el HCO3, perdón. Lo normal es que sea de 22 a 26 y el estándar es 24. Esto no es milímetro de mercurio, no, este es miliequivalentes por litro. Acuérdate también sus valores. ¿Cuáles milímetros de mercurio? ¿Cuáles mil equivalentes por litro? ¿Ya? Luego vas a tener lo que es el exceso de bases. ¿Qué es el exceso de bases? El exceso de bases te ayuda a determinar si el problema es agudo o crónico. Es básicamente la cantidad de base, o sea, cuál es la base, el bicarbonato, necesaria para que la sangre se mantenga un pH dentro de lo normal, es decir, de 7,35 a 7,45. ¿Ya? Lo normal de exceso de bases es que sea más menos 2. ¿Ya? Más menos 2. Si tú tienes alto, ¿ya? Imagínate que tú tienes alto exceso de bases, principalmente estás en una acidosis metabólica, ¿ya? Eso te permite determinar de manera inmediata, Doc, tengo un ácido base en más 35 o más 12. Ah, ya, pues, tú estás ahí en una acidosis metabólica. ¿Ya? Pero Doc, tengo una base en menos de 15. Ah, ya está bajo, ¿no? Menos. Menos es una alcalosis metabólica. Si está más, es acidosis metabólica. Si está en menos, es una alcalosis metabólica. ¿Ya? Eso es lo que te permite ver el exceso de bases. La saturación de oxígeno, lo normal es que sea 95 a 100, la gradiente alveolar arterial que sea de 10 a 20, y la PAFI, que es la presión arterial y fracción de inspiratoria de oxígeno, que es de 400 a 50. ¿Ya? Datos no relevantes para el momento de hoy, solo lo que más te interesa y lo que más me interesa a mí que aprendas al día de hoy, ahorita que estás llevando, es el pH, el CO2, el bicarbonato y el exceso de base. Son los cuatro primeros que quiero que te aprendas. ¿Ya? Listo. Ahora, nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo
siempre va a estar fabricando, voy a ponerlo acá un segundito, aquí. Nuestro cuerpo siempre, por sus rutas metabólicas, siempre está fabricando hidrogeniones, 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 por distintos metabolismos, ¿ya? Siempre tenemos hidrogeniones. Pero nosotros no podemos vivir con un montón de hidrogeniones, no, no, es imposible. Entonces, qué hace nuestro cuerpo? Uy, perdón, un segundito. Perdón, muchachos. Acá está. Entonces, Doc, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo lo que hace es neutralizar estos hidrogeniones con un sistema de amortiguamiento o un sistema de eliminación de hidrogeniones. Y este sistema de amortiguamiento existen distintos. Uno que está en el mismo plasma, otro que está en los pulmones y otro que está, por ejemplo, a nivel renal. ¿Ya? O sea, nosotros producimos hidrogeniones, que los hidrogeniones pueden hacer reacciones de oxidación terribles, puede dañar nuestro cuerpo, pero tenemos un amortiguamiento tanto plasmático, respiratorio y renal que permite eliminar estos hidrogeniones. Y mira que te estoy mencionando acá, en este cuadrito de la parte izquierda. Aquí está el plasmático, el respiratorio y el renal, que son los sistemas de amortiguamiento o también conocidos, lo habrás visto en tu teoría, como buffers. Son sistemas de amortiguamiento o buffers, también se le conoce. ¿Ya? Buffers. Buffers, ahí está. Buffers. Listo. Estos buffers tienen distintas potencias y aparecen en distintos momentos. ¿Ya? Eso quiero que te tengas en cuenta. Tienen distinta potencia y aparecen en distintos tiempos. Por ejemplo, mira, el plasmático, su potencia es 2 cruces y aparece al toque. Así como aparece el toque, desaparece el toque. Entonces, lo que más quiero que tú te aprendas son los que siguen, que son el respiratorio y el renal. Mira quién tiene más potencia. Dog, el que veo que tiene más potencia es el renal. Entonces, como necesita tener más potencia, esta va a demorar en aparecer. O sea, como que se capacita y dice, yo quiero hacer una buena chamba, así que yo sí me voy a demorar. Quiero corregirte adecuadamente esos hidrogeniones que tienes bastantes. Quiero hacer una buena corrección, pero yo me voy a tomar mi tiempo. Por lo tanto, se demoran entre 12 a 48 horas para hacer la corrección. En cambio, el que hace una corrección inmediata es el respiratorio, casi al 1 a los 3 minutos, y se acabó. Entonces, ¿quién es el buffer inmediato, inmediato, inmediato? El plasmático. ¿Quién es el que le sigue? El respiratorio. ¿Y quién es el que demora más? El metabólico, que es el renal. ¿Ya? Siempre cuando veas renal, y lo voy a poner acá, va a ser igual a metabólico. Y si es metabólico, tiene que ver con HCO3, con bicarbonato. Y si es respiratorio, tiene que ver, obviamente, la misma palabra lo dice, respiratorio, y tiene que ver con CO2. Siempre juega con estas palabritas. Mecanismo, o sistema de buffer respiratorio, respiración, entrada y salida de aire, ya, CO2, la salida de aire, CO2 es el mecanismo compensatorio para poder eliminar esos hidrogeniones. Compromiso, perdón, sistema de buffer renal, allá, metabólico. ¿Con cuál? ¿Quién actúa a nivel renal? El bicarbonato. Listo, se acabó. Entonces, respiratorio con CO2, renal con metabólico con bicarbonato. ¿Ya? De esta manera vas a poder eliminar justo a través de la ventilación. Mira cómo está eliminando por todo este mecanismo. Un segundito, perdón. Está eliminando CO2. Ya estás eliminando CO2, por lo tanto estás eliminando hidrogeniones. Y acá a nivel renal estás jugando con el bicarbonato. ¿Ya? Para poder eliminar bicarbonato principalmente. Ahora, vámonos a la siguiente diapositiva. Aquí ya viene la parte de interpretación, que es lo que ustedes quieren aprender a interpretar. ¿Cuáles son los pasos, Doc, que tengo que saber si yo quiero aprender a interpretar unos gases arteriales? ¿Ya? Entonces, mira, siempre tienes que buscar, y lo voy a colocar así, para que aprendas, busca primero cuál es el delito, ¿ya? ¿Cuál es el delito? Tú tienes que saber qué es lo que hizo el delincuente, ¿ya? ¿Cuál es el número uno? Saber cuál es el delito. Una vez que sabes el delito, vas a buscar quién fue el responsable, ¿ya? Y número tres,
Tienes que ver a los testigos que están apoyando el caso, compensan el caso. Ah, mira, lo que te estoy diciendo. Siempre grábate esta memotecnia porque esto te va a ayudar. Como te digo, una historia de un delincuente, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es lo que haces? Primero, buscas el delito. Segundo, ¿quién es responsable de este delito? Tercero, averíguate con los vecinos, busca testigos, apoyos, compensación de este delito. ¿Ya? Entonces, mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a tener que ver lo siguiente. Primero, ¿cuál era? Buscar el delito. Y cuando quieres ver el delito, primer paso, ver el pH. Si el pH es bajo, ¿qué es? ¿Acidemia o alcalemia? A ver en el chat. Vamos, ya vamos participando. Si el pH es bajo, ¿qué es? ¿Acidemia o alcalemia? Acidemia, muy bien. Es acidemia. Y si es alto, es alcalemia. Listo. Hasta ahí, mira, no te estoy diciendo alcalosis, no te estoy diciendo acidosis, no. Te estoy hablando en términos de pH, ¿ya? En términos de pH se dice acidemia o alcalemia. Se acabó. Luego, segundo paso, tienes que ver quién es el responsable. ¿Por qué el pH es acidemia o por qué es alcalemia? Estos dos tienen que ver con el responsable. O sea, tú quieres evaluar ahora el responsable, ves el CO2 y ves el bicarbonato. ¿Ya? Tienes que ver el CO2 y el Doc Alfredo me dijo que si veo CO2 tiene que ver con respiratorio, todo con respiratorio. Y si veo con bicarbonato, todo es metabólico. Así me dijo como una regla. Claro, eso es lo que te estoy mencionando. Entonces, de esa manera, tú tienes, si está bajo, ¿qué pasa si está bajo el CO2? ¿Qué sería? A ver, muchachos. Si ves de que el paciente tiene un CO2 bajo, ¿qué sería? ¿Acidosis o alcalosis? A ver, tiene CO2 bajo, CO2 bajo. ¿Qué sería, muchachos? CO2 bajo acá y CO2 alto acá. ¿Qué sería? A ver, vamos al bajo. ¿Cuánto era bajo? ¿Cuánto sería bajo, muchachos? Menor de 35, ¿sí o no? Menor de 35. ¿Qué sería entonces? ¿Vas a tener más hidrogeniones? No. Acuérdate que el CO2 muy bien, Mark. El CO2 se equivale a hidrogeniones. Entonces, si tienes un CO2 bajo, tú dices, oye, esto no está en alcalosis, eso está, perdón, no está en acidosis, está en alcalosis. Y como estamos en respiratoria, ¿sí? Respiratoria. Pero, Doc, si tengo un CO2 alto, o sea, más de 45 milímetros de mercurio, ya esto sería una acidosis respiratoria. Mira, ¿te das cuenta? Doc, ahora mira, vamos a ver el CO2. Mira el CO2. Perdón, el bicarbonato, el HCO3. El bicarbonato, el HCO3. El Doc Alfredo me dijo que el HCO3 lo normal es que sea de 22 a 26. Me dijo que es de 22 a 26 mil equivalentes por litro. Ya, perfecto. ¿Qué pasa si tienes un CO2 bajo? Perdón, un HCO3 bajo. O sea, menor de 22 mil equivalentes. ¿Qué sería? Y acá un alto, mayor de 26. ¿Qué sería si es bajo? ¿Te acuerdas que HCO3 que te dije que es? Metabólico. Entonces tienes el bicarbonato bajo. ¿Qué sería? Si tienes el bicarbonato bajo, voy a ponerlo acá. Un ratito. Vamos a poner una balanza acá, ¿ya? Para que tú te aprendas así de esta manera. Vamos a ponerlo acá. Colocamos una balanza. Ahí está. En un lado colocamos el CO2 y en un lado el HCO3. Si uno baja, el otro aumenta. Si tienes un CO2 bajo, ¿qué sería? ¿Qué aumentaría? Aumentaría el CO2. Por lo tanto, estaría frente a una. ¿Qué cosa sería? ¿Alguien sabría? Acidosis. ¿Pero qué nombre? Metabólica.
En cambio, si está aumentado el CO2, el CO2 me da el alcalino, alcalosis metabólica. ¿Ya? Listo. Entonces, de acuerdo a cómo esté el pH, vuelvo a repetir, el delito. Buscas al responsable, quién es responsable del delito. ¿Ya? Si está en alcalosis o acidosis. Lo vamos a ver mejor con los ejemplos, por si acaso. ¿Qué pasa? Mira, y lo voy a resaltar acá. Ten mucho cuidado si es que tú encuentras una acidosis metabólica. Porque siempre que tú encuentres una acidosis metabólica, te va a llevar al paso número 4, hallar el anión GAP. La pregunta del millón es, Doc, ¿qué Michi es el anión GAP? Lo vamos a ver en la siguiente, ya en la siguiente diapositiva. Pero el anión GAP puede estar normal o puede estar incrementado. Si está incrementado, es anión GAP alto, ¿ya? Por si acaso. Y si es normal, es el que se le conoce típicamente también como el anión GAP o hiperclorémico. Si es normal, también se le conoce como hiperclorémico, o sea, es que hay bastante cloro, ¿ya? Más adelante te voy a enseñar qué es el anión GAP, pero siempre que haya acidosis metabólica, hay el anión GAP. Doc, me salió acidosis respiratoria, ya no me interesa que haya ese anión GAP ahí. Siempre te va a interesar hallar anión GAP cuando haya acidosis metabólica. ¿Listo? Luego vamos a evaluar la compensación, pues, como te estaba mencionando acá. Vamos a verlo acá. Si tienes CO2 incrementado, ¿no? Si tienes CO2 incrementado, tú dices, ¿cuál es la compensación? Tengo mucho ácido, Doc. Tengo mucho ácido. ¿Cuál es la compensación? Ah, que aumente el alcalino, pues, que aumente la base. Doc, tengo poco CO2, tengo poco hidrogenión. Entonces no puedes tener mucha base. Haz también que baje el CO2. Perdón, el bicarbonato. Haz que baje. Entonces, tú en los ejercicios, más adelante, vamos a ver de que el paciente o puede estar compensado o puede estar descompensado. Y eso lo vamos a averiguar en las siguientes diapositivas porque existen fórmulas para poder evaluar si es que el paciente está compensado o descompensado, por si acaso. ¿Ya? Listo. Ahora, para hacer un resumen, como a mí me gusta que ustedes puedan básicamente aprender, porque el análisis que vamos a ver en las partes prácticas siempre va a decir, hay el trastorno primario, secundario y terciario. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir acá. Número uno, si tienes acidemia o si tienes alcalemia, se acabó. Eso es lo primero que tienes que hacer. Luego, ¿cuál es el trastorno primario? Ah, ya, pues. El trastorno primario puede ser acidosis metabólica o acidosis respiratoria. O puede ser alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. Cualquiera de estas puede ser. ¿Ya? Tengo que buscar, como se dice, como les había mencionado, quién es el responsable del delito. El responsable. Acá es el delito y acá está el responsable. Ahora tienes que ver los testigos. Los testigos es la compensación. O está compensado o está descompensado. Ahora, si es que está descompensado, siempre que esté descompensado, puede existir un triple trastorno. ¿Ya? ¿Puede existir un triple trastorno? Sí. Puede ser una acidosis o una alcalosis agregada. Siempre. ¿Ya? Siempre puede estar, siempre que hay un trastorno, perdón, una descompensación, puede haber un triple trastorno, o una acidosis o una alcalosis agregada. ¿Hay un doble trastorno? Sí. Aquí puedes ver, aparte de tu acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria, también puedes tener una acidosis o una alcalosis agregada. Entonces, aquí tú tienes que aprender a identificar el trastorno primario, el trastorno secundario y el trastorno terciario. ¿Y qué pasaba siempre que te dije que si es que había acidosis metabólica, qué tenías que hacer en la acidosis metabólica? Siempre tenías que hacer hallar el anión GAP. Nunca te olvides.
en las acidosis metabólicas, siempre adicional, hayas el anión GAP. Por si acaso, es un requisito indispensable. Aquí tú tienes un algoritmo para poder hablar ahora sí de las acidosis y las alcalosis. Entonces, mira, de aquí ya no te vas a perder. Básicamente, en la parte inicial, esto es para que tú veas un panorama de lo que tienes que hallar. Doc, ¿puedo hallar un trastorno primario? Sí. ¿Puedes hallar un trastorno secundario? Sí. ¿También un terciario? Sí. Entonces, mira, te voy a enseñar esta regla. Por favor, presta mucha atención. Vamos a hablar de las acidemias, ¿ya? Mira, ¿ves el pH? pH bajo, acidemia. ¿Ves ahora quién es el responsable? O el CO3 o el CO2. Mira, si tú ves de que producto de que está ácido, o sea, es un ácido, un medio ácido, un pH bajo. ¿Por qué el pH está bajo? El pH está bajo por dos cosas. O está bajo el bicarbonato, que es la base, perdón, o está bajo el bicarbonato, que es la base, o está aumentado el CO2, que es el ácido. Por eso tienes acidemia. Por estas dos causas. O está disminuida la base, o está aumentado el ácido, que es el CO2. Se acabó. De esta manera ya le das un nombre. Como está disminuida la base era metabólico. Y como está aumentado el CO2, esto era respiratorio. Entonces, aquí le das el nombre, acidosis metabólica y acidosis respiratoria. El doctor Alfredo me dijo, ojo, si tú encontrabas acidosis metabólica, siempre el anión GAP. Y el anión GAP tenía dos opciones, con anión GAP normal y con GAP alto. El anión GAP normal también es la que se le conocía como la hiperclorémica. Hiperclorémica. Hasta ahí. Ahora, Doc, pero ¿qué pasa si es respiratorio? Acidosis respiratoria porque hay mucho CO2. Esto puede ser agudo o crónico. Te voy a dar un datito y esto grábatelo por favor. Siempre que tú veas la palabra respiratoria, siempre puede ser agudo o crónico, siempre. Por lo tanto, las compensaciones también existen fórmulas para una compensación aguda y crónica. Listo, básicamente eso. ¿Sí, muchachos? Ahora, quiero que tú entiendas o que sepas qué es el anión GAP, ¿ya? Te voy a enseñar la siguiente diapositiva que es el anión GAP, porque creo que tengo la siguiente. Ajá, en la siguiente tengo. Chicos, ¿este algoritmo se entendió? Si me podrían colocar en el chat, ya creo que con esto quedó más claro acerca de la acidemia, ¿sí? A ver, confirmen en el chat, por favor, la acidemia, ¿quedó claro? Tienes que ver el pH, buscas quién es el delito, ¿no? Luego vas a ver quién es el delincuente y nos falta ver la compensación que lo vamos a ver después. Entonces, si tienes acidemia, dos opciones. O está bajo la base o está aumentado el ácido. Nada más. Coloquen en el chat, chicos. Muy bien, Gabriela, muy bien, Milagros. Chicos, todos coloquen. ¿Se quedó claro con este algoritmo? Este es el algoritmo al final, el resumen de todo, básicamente. Con este estás entendiendo el 100%. ¿Sí? Ok, gracias por los que me están colocando por chat, pero sería genial que coloquen en el grupo general para que puedan entender todos. ¿Sí? Ok. Ahora, la pregunta del millón sería, Doc, consulta, pero yo quiero saber qué es el anión GAP, porque usted me dice y me recalca muchas veces que si es acidosis metabólica, siempre tengo que calcular el anión GAP, siempre. Entonces, mira, te voy a enseñar el anión GAP, ¿ya? Tú cuando has examinado en las clases de, creo que es de biología que lo llevas, ¿no? Cuando ves en biología, tú ves el intracelular y el extracelular, ¿cierto? El intra y el extra, ¿ya? Entonces tú tienes cationes con carga positiva y aniones con carga negativa. Y tienes electrolitos que están tanto en el intra como en el extra. ¿Ya? Pero Doc, ¿qué es el anión gap? ¿Qué michi es el anión gap? El anión gap, muchachos, es básicamente los cationes, los que tienen carga positiva, y aniones, los que tienen cargas negativas, eh, que están en equilibrio, ¿ya? Como puedes ver acá, ¿no? ¿Cuál es el catión más importante? El sodio. ¿Cuál es el anión más importante? El cloro y el bicarbonato. Ahí está. Mira, ahí están los más importantes en el extracelular, ¿ah? Lo que me interesa es lo que está en la sangre. Cation más importante, sodio. Anión más importante,
cloro y bicarbonato. ¿Ya? Entonces, el anión GAP, su mismo nombre lo dice, anión, su nombre lo mismo lo dice, anión GAP. ¿Qué va a medir? Los aniones, los que tienen carga negativa, pero los que no son medidos, los no medibles. Ah, o sea, aparte del cloro y aparte del bicarbonato, existen algunos electrolitos con carga negativa que son no medibles. Sí existen, muchachos. Sí existen. ¿Ya? Entonces, por lógica, tú dices, Doggy, entonces yo quiero calcularlos, pues. Yo quiero saber cuáles, en primer lugar, quiero saber cuáles son esos aniones GAP no esos aniones GAP, perdón, esos aniones no medibles. ¿Cuáles son? Estos de aquí. Lo que te estoy colocando en la parte derecha, aquí están, pues. Por ejemplo, los ácidos orgánicos, las proteínas, los fosfatos, los sulfatos. Estos son aniones GAP no medibles, ¿ya? No se suelen medir. Esos son los que tienes, los que al final al calculando te da un valor. Entonces, la fórmula del anión GAP es, dices, entonces si yo quiero hallar aquellos aniones que no son medibles, tranquilamente hago así. Es el catión, que es el catión, que es el sodio, menos el cloro más el bicarbonato, que son los aniones. De esta manera me sale el anión GAP. ¿Cuánto es el valor anión GAP normal? El valor del anión GAP normal tiene que ir de entre 10 más menos 2, es decir, de 8 a 12. Si tienes más de eso, anión GAP alto o aumentado. Pero si tienes normal, o sea, está en 10, en 11 o en 8, también se llama hiperclorémica. ¿Por qué se llama hiperclorémica, Doc? Porque la anión GAP está normal, porque lo que está aumentando nada más es el cloro, por eso que se llama también hiperclorémica. Entonces, aquel que tiene anión GAP normal también es denominado hiperclorémico. Pero aquel que tiene GAP aumentado ya es anión GAP aumentado. ¿Dónde lo hayas? En toda acidosis metabólica. ¿Ya? Por si acaso, en toda acidosis metabólica siempre tienes que hallar el anión GAP. Por si acaso. ¿Sí? Ahora, hasta ahí, chicos, ¿quedó claro esta parte del anión GAP? Mira que seguimos hablando de acidosis, ¿ah? Todo hasta ahí es acidosis, acidosis, acidosis. ¿Quedó claro? Estamos hablando de acidosis y su unión GAP en la acidosis metabólica. Listo. Vamos, quiero ir un ratito ahora, antes de pasarlo aquí. Vamos a la alcalemia. ¿Ya? Mira, ya te hablé de la acidosis. Ahora quiero hablarte de la alcalemia. Alcalemia. ¿Ya? Entonces, alcalemia, Doc, es cuando el pH ya no es menor, es mayor de 7,45. Y Doc, ¿por qué hay un exceso de base? O sea, ¿por qué el pH es alto? ¿Por qué es alcalino? Dos opciones. Porque se te ha bajado los ácidos, los hidrogeniones, o porque se te ha aumentado el bicarbonato, se te ha aumentado la base. Esas son las opciones, no queda de otra. ¿Ya? Esas son las dos únicas opciones en las que tú puedes tener una alcalemia. ¿Ya? Vuelvo a repetirlo. Porque se te ha aumentado el bicarbonato, la base, o porque se te ha disminuido el hidrogenión. Por eso tienes una alcalemia. Entonces, como es CO2, la palabra es respiratorio, y como es bicarbonato, es metabólico. Por eso tienes alcalosis respiratoria perdón, sí, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Se acabó. Eso es lo que se conoce como el trastorno primario, por si acaso. ¿Ya? Trastorno primario. Ahora, mira, un datito más, por si acaso. Yo te digo, ¿cuándo crees que tú vas a perder hidrógeno, perdón, vas a perder CO2? Yo quiero que tú ahorita agarres y respires rápido. Agítate, mira, agítate, respira rápido y tú date cuenta. ¿Qué pasa cuando tú respiras muy rápido? Cuando respiras rápido, cuando hiperventilas, lo que haces es eliminar más CO2. Porque date cuenta, respira rápido y lo que dura más es la expiración. Entonces, en las hiperventilaciones,
bota CO2. Por lo tanto, puedes llegar a generarte una alcalosis respiratoria si es que hiperventilas. ¿Y quiénes hiperventilan? Los pacientes que tienen ansiedad, los ansiosos, los depresivos, estos hiperventilan, ¿ya? Los que tienen ansiedad, por si acaso. Los que tienen una patología de pulmón como las neumonías, estos hiperventilan. Y Doc, por el contrario, cuando yo tengo mayor bicarbonato, cuando yo tengo alto bicarbonato, mire acá. Vamos a retroceder un segundito. Acá está. Cuando yo tengo alto bicarbonato para que me explique la alcalemia. Por ejemplo, mira, cuando hay pérdidas gastrointestinales de hidrogeniones, pierdes el ácido y aumenta el bicarbonato. ¿En dónde? En los vómitos, en las obstrucciones. Aquí pierdes hidrogeniones. A nivel gastrointestinal. A nivel renal, doc, con el uso de fármacos como los diuréticos. Estos permiten perder hidrogeniones y por lo tanto el bicarbonato aumenta. En las hipocalemias severas, como por ejemplo cuando usas laxantes, ¿no? Cuando estás estreñido, o el acceso con algún álcali con deterioro renal, como el síndrome de leche alcalina. Principalmente eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejercicio para que vayamos familiarizándonos. Un segundito. Lo que sí quiero es que aprendan esto. Vamos a ver acá. Antes de pasar al ejercicio para que tú puedas ya ir discerniendo entre algunos casos clínicos, quiero que aprendas esto. Estos son los mecanismos de compensación, ¿ya? Para mí es muy crucial que si tú quieres hablar de compensación, apréndete este de aquí, esta tablita que te estoy dejando a la derecha. Este mecanismo de compensación es el clásico, el más importante, el que nunca te debes de olvidar y que te va a venir para preguntas de examen siempre, toda tu vida, ¿ya? Entonces, mira, si hay una acidosis metabólica, a ver, Doc me dijo acidosis metabólica. Acidosis es pH bajo, pero es metabólico. Entonces, metabólico tiene que ver con el riñón. Y si es riñón, es CO2. Perdón, es este bicarbonato. Entonces, el bicarbonato, para que me explique un pH ácido, es porque tiene que estar incrementado o disminuido. ¿Tú qué piensas? A ver, te dicen así acidosis metabólica, ¿cómo debería estar el bicarbonato? ¿Aumentado o disminuido para decir que es acidosis metabólica? Sabes de que es un pH bajo, pero el bicarbonato, ¿cómo debería estar? Muy bien. A ver, por acá me dicen, ¿aumentado, estás segura? Si aumenta el bicarbonato, ¿tú crees que sería acidosis o sería alcalosis? Debería estar el bicarbonato disminuido, ¿ya? Debería estar bajo. ¿Por qué es la base? Exacto, Milenka, debería estar bajo. Porque si está bajo, me explica la acidosis, el pH bajo. Entonces tú dices lo siguiente. ¿Cuál es la compensación? Mira, la compensación es esta fórmula, que es la fórmula de Winter. Es la que más vamos a utilizar, la fórmula de Winter. ¿Ya? La fórmula de Winter. ¿Qué te dice Winter? Winter te dice, ¿quién crees que va a compensar? Mira, vamos a colocarlo acá. Un segundito. pH bajo, perdón, aquí. pH bajo, bicarbonato bajo. ¿Qué crees que va a pasar con el CO2? ¿Qué es lo ideal o qué es lo que esperarías con el CO2? ¿Que aumente o que disminuya? Mira que está en acidosis, ¿ah? ¿Qué esperas que haga el CO2? ¿Que aumente o que disminuya? ¿Qué opinan, chicos? Tienes un pH bajo que te explica por qué el bicarbonato está bajo. Pero ¿qué esperas del CO2? La compensación. ¿Qué esperas que haga el CO2? ¿Que aumente para que aumente el ácido o que baje? Que baje. Tu objetivo es que el CO2 baje para que ya no siga siendo acidosis, ¿ya? Para que no siga siendo acidosis. Entonces, mira lo que tú esperas con el CO2. Haces esta fórmula que es bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. Esta es la fórmula de Winter. Es una fórmula que sí o sí yo te recomiendo que tú te la aprendas, porque para preguntas de examen, siempre esta fórmula es la más preguntada. Si tú me preguntas, Doc, ¿qué me va a venir en mi parcial? ¿Qué me va a venir en mi final? Te aseguro que siempre te va a venir una acidosis metabólica.
Siempre te va a venir una acidosis metabólica porque es lo más frecuentemente preguntado. Así que yo te sugiero que esa fórmula de Winter es sencillo. Es el bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. Esa es la fórmula de Winter. ¿Ya? Entonces, para un pH bajo, vuelvo a repetir, para un pH bajo, que el bicarbonato está disminuido, es esa acidosis metabólica. ¿Qué esperas con el CO2? ¿Qué esperas con el CO2? Que el CO2 aumente, pues. Perdón, disminuya, para que no siga siendo acidosis. ¿Ya? Listo. Igualito pasa con los otros. Mira, la alcalosis metabólica tiene su fórmula. La fórmula que yo quiero que te aprendas para la alcalosis metabólica es esta, la que está de rojito, la que te he subrayado. Doggy, la de amarillo, ¿por qué me he colocado ahí como un extra? Mira, esto yo lo he encontrado en otro artículo, ¿ya? Pero en las revisiones que he visto de la mayoría de casos, siempre más han utilizado esta última, esta de rojito, ¿ya? Esta es la fórmula de compensación respiratoria, metabólica, ¿ya? Y Doc, mira que acá Doc me está hablando de acidosis metabólica y alcalosis metabólica. ¿Y qué pasaba cuando te decía respiratorio? ¿Te acuerdas cuando te decía respiratorio? Estos tienen un cuadro agudo y crónico. Entonces, cada uno tiene una compensación si es agudo o si es crónico, si es agudo o es crónico. Cada uno va a tener una compensación especial, ¿ok? Especial. Entonces, ahí también te dejo las fórmulas que lo vamos a ver más en los ejercicios. ¿Listo? Ah, ok. Otra cosa que quiero que te lleves, creo que eso lo vamos a hacer en dos partes, para ya poder ir acabando el día de hoy y ya mañana continuamos con los casos clínicos. Lo que quiero que te lleves también es esto. Mira, esos son los trastornos que hemos visto, los trastornos primarios. Los trastornos primarios. Alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Doc, y, o sea, yo puedo tener a ver, vamos a ver, yo puedo tener, Doc, una alcalosis metabólica como trastorno primario y también puedo tener una acidosis respiratoria como trastorno secundario y de repente una acidosis metabólica como trastorno terciario. Sí, sí puedes tenerlo. Pero ¿qué dice acá? Nunca, no existe acidosis respiratoria con alcalosis respiratoria. ¿Ya? No existe que pueda un paciente tener eso, de acidosis respiratoria con alcalosis respiratoria. ¿Ya? No puede existir este de aquí, este nexo, voy a colocarlo acá, esta relación nunca puede existir. No existe un paciente que tenga alcalosis respiratoria y acidosis respiratoria, nunca. Después lo demás, todo lo puede tener, tranquilamente. ¿Ya? Todo lo demás puede tener el paciente menos esas, por si acaso. ¿Ya? Los casos clínicos los vamos a hacer el día de mañana o el día creo que el día martes más seguro. Les sugiero que voy a pasarles el video para que puedan volver a revisarlo, porque me falta explicarles básicamente, me he adelantado para que puedan ver los algoritmos, básicamente de acidemia y de alcalemia. Vamos a poner acá. Y de esta manera ya voy a explicar cuáles son las causas de cada una de estas. O sea, en la siguiente clase vamos a volver a recalcar este mapita de acá de acidemia y de alcalemia y te voy a explicar cuáles son las causas de acidosis metabólica y cuáles son las causas de acidosis respiratoria. Después vamos a hablar de la alcalemia, también te voy a decir cuáles son las causas de alcalosis respiratoria y de alcalosis metabólica. Una vez acabando y que me estudies muy bien los mecanismos de compensación que te estoy dejando las fórmulas, ya que te estoy dejando las fórmulas, pasamos a ver los casos clínicos que tenemos aquí, ¿ya? Vamos a ir a los trastornos primarios, secundarios y terciarios, pero para mí es importante que vuelvas a ver el video con más calma, sigas los pasos que te he mencionado aquí, ¿sí? Estos son los pasos, siempre busca el delito, segundo, busca al responsable, y tercero, busco apoyo, o sea, el apoyo me refiero a la compensación. Y como te dije, el doc me dijo que si es acidosis metabólica, en toda acidosis metabólica siempre tienes que hallar el anión gap. ¿Qué es el anión gap? Los aniones no medibles. ¿Cómo lo calculas? El sodio, que es el catión, menos los aniones que son medibles, que son el cloro y el bicarbonato. Y así te salen los aniones gap no medibles, ¿ya? Los aniones no medibles. ¿Listo, muchachos? Ok, ¿hay alguna duda o todo quedó claro para yo pasarles el video? ¿Les gustaría que les pase el video para que puedan repasar? Y ya la siguiente clase continuamos también porque tengo algunas cositas que hacer ahorita. Ya, los demás, ¿pero quedó claro?
¿Les parece el día martes con más tranquilidad ver la segunda parte? Creo que sí, martes o miércoles. ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Listo, chicos. Le voy a ver si es que puedo pasarle las diapositivas que he escrito por el grupo para que al menos lo puedan tener, ¿sí? Y ya continuamos el día martes. Les estaré comunicando por el grupo. Si es que pueden, muchachos, pueden ir resolviendo los casos clínicos para que pueda ser más dinámico, ¿sí? Como les dije, acá en estos creo que he puesto como 6 casos clínicos, y son 6 casos clínicos que están básicamente todas las alteraciones metabólicas con trastornos primarios, secundarios y terciarios. Así que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok, muchachos? Bueno, conmigo ha sido todo el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos hasta en otra oportunidad el día martes. Cuídense mucho. Chau, chau.